Gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor: ¿por qué hablan así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Amado Señor, te damos gracias, bendito Señor, en esta tarde. Te pedimos que tu infinita misericordia sea sobre cada uno de nosotros y que tu bondad y misericordia, Señor, nos llene con tu poder, y aunque la palabra que recibamos sea rema y sea alimento para nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la versión internacional dice: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Bueno, en esta oportunidad estamos viendo la problemática que surge frente a la sanación del paralítico, ¿sí? Y miremos que los escribas vienen a ser el primer impedimento, ¿sí? Vienen a ser el objeto, viene a ser el objeto de la persona que rechaza de alguna u otra manera la obra sanadora del Señor y la obra redentora de Jesús, ¿sí? Entonces, estaba mirando esta palabra, estaba meditando porque me llegó de repente la palabra y me sorprendió en el sentido de que me hizo pensar algo importante, y es que el conocimiento, si no es bien administrado, si no es bien recibido, el conocimiento de Dios, y solamente la persona como creyente se nutre de conocimiento de una manera instructiva solamente, se dará cuenta que el conocimiento viene a ser como un obstáculo para la vida espiritual, ¿sí? Porque si miramos, los paralíticos eran personas que tenían una relación cercana referente a la ley, ¿sí? Los fariseos, los escribas, eran personas estudiosas, eran personas diferente al vulgo, diferente al pueblo, al popular, que ellos tenían como característica que podían acceder a cierto nivel de conocimiento, y dentro de ello estaba el conocimiento de la ley del Señor. Y entonces ellos, cuando se ven frente a la figura de Jesús, a una figura muy diferente en relación a que ellos pensaban que estaba transgrediendo la ley el Señor, y no era que la estaba transgrediendo, sino que la venía a cumplir, pero la venía a cumplir no de la manera en que nuestros ojos o los ojos de los fariseos y de los escribas pensaban, sino de una manera más profunda, de una manera más práctica muchas veces. Pero al fin de cuentas enseñaba la ley e impulsaba a practicarla, ¿sí? Entonces, desde el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas
los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar es razonar, pensar, reflexionar en su interior lo que escuchaban de Jesús, ¿sí? Entonces, ahí es donde se me viene a la cabeza, o el Señor me permitía entender esto, referente a que un conocimiento no bien dirigido, un conocimiento llano, sin la presencia del Espíritu Santo, viene a convertirse en un obstáculo, ¿sí? Viene a convertirse en un impedimento en la vida espiritual, en la experiencia de la vida espiritual con Cristo, ¿sí? Porque la gente que está ligada a la ley y al cumplimiento de la ley, nos hemos dado cuenta que son personas inmisericordias. Esa es la primera característica de las personas ligadas a la ley. Son personas inmisericordias, ¿sí? Que no permiten el rango de error en la vida de un cristiano. Y si miran a un cristiano equivocarse, son los primeros que van a saltar en un aspecto de acusación o de juzgamiento, ¿sí? Otra característica de las personas con un conocimiento mal instruido es que inherentemente se creen el centro. Aunque digan que no, inherentemente terminan creyéndose el centro de la santificación de Dios. ¿Y cómo se demuestra esto? En el sentido de que en el corazón de esas personas, o si en algún momento usted llegó a sentir eso, usted se cree más santo, se cree con más conocimiento, se cree más espiritual que el prójimo. Y muchas veces gente se cree más espiritual, con más respaldo, con más santificación que la misma autoridad, ¿sí? Y eso es un engaño fabricado a partir del conocimiento y a partir de la instrucción mal encaminada, fría, sin el Espíritu Santo, ¿sí? Es gente que termina confiando en sus fuerzas y en las metas que cumplen, ¿cómo puedo decirlo?, en las cualidades de ellos como cristianos. Sabemos que hay cristianos que procuran una vida santa muy cercana a lo que Dios quiere, y se esfuerzan y dejan de lado el mundo y se santifican de una manera muy asombrosa, ¿sí? Al punto de que hace avergonzar a la gente que mira esa situación, porque uno dice, no, pues no he llegado a ese nivel de santificación que muchas veces uno observa, ¿sí? Hay gentes que tienen un nivel muy superior, muy avanzado, ¿sí? Pero sabemos que no es por obras, ¿sí? Cuando Jesús vino y estipuló la gracia y la manifestación del Espíritu Santo y la misericordia del Señor, también lo hizo de una manera muy sabia, anticipándose a muchos hechos, y uno de ellos es la imperfección humana, ¿sí? De ahí que nosotros sabemos que somos personas que nos equivocamos, que erramos, que no nos las sabemos todas, ¿sí? De ahí que si usted es una persona que cree sabérselas todas, encienda el bombillo de alerta, porque eso no es sano, eso no está bien, ¿sí? El sabérselas todas en el camino del Señor no es correcto, porque es una persona que no le va a gustar ser instruida, no le va a gustar ser dirigida, principalmente por Dios mismo, ¿sí? Porque va a anteponer las decisiones que cree correctas porque confía en sus fuerzas y en su conocimiento, aunque sea de la palabra, termina confiando en sí mismo antes que al mismo Señor Jesús, ¿sí? Entonces, y eso es clarísimo, lo miramos en los escribas, lo miramos en los fariseos, gente que estaba completamente ligada a la ley, entre comillas, lo practicaban de una manera que es a rajatabla, ¿sí? Y eran muy elocuentes en su forma de enseñarlo y eran muy radicales en la manera de cómo actuar. De ahí que cuando se presentó a la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, ellos son los que lo llevaron a Jesús, a esa mujer,
y le mencionaron la ley, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando el castigo que la misma ley dictamina, que dice que tiene que ser apedreada. Otra cosa es la practicidad en donde Jesús maneja la situación y les hace entender a todos que aquel que esté libre de pecado tiene la cualidad de arrojar la primera piedra, pero todo el mundo se avergonzó, porque tenían el conocimiento, pero tienen un conocimiento sin luz, ¿sí? Eso los hace actuar inmisericordes. Por eso cuando uno a veces mira a un cristiano caído, lo primero es acusar, ¿sí? Lo primero es decir, es que hace esto, hace lo otro porque le falta fe, porque le falta crecimiento. Pero muchas veces la misma persona que se cree con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, también es una persona que le falta mucho, ¿sí? Porque no está obrando de una manera en que Dios lo ha dictaminado. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la palabra, Dios nos enseña con su conocimiento, no para creernos por encima de los demás en el sentido espiritual, sino al contrario, de que la misma palabra nos enseña a tomar nuestra posición frente a Dios y a someternos y agachar nuestra cabeza. Una persona sabia, según la Biblia, es una persona que le gusta aprender, ¿sí? Que está siempre receptiva a recibir, siempre está receptiva a aprender nuevas cosas de la palabra. Una persona orgullosa que cree sabérselas todas es una persona que no se le puede enseñar, que se convierte en necia porque no quiere entender, ¿sí? No quiere entender algo diferente a que él mismo aprenda por sí solo. Entonces, no funciona de nada que usted se sepa la Biblia de tapa a tapa, ¿sí? No digo que no la lea, léala, estúdiela, es muy importante, pero no funciona de nada que usted se la lea de tapa a tapa. No sirve de nada que usted se escuche todos los videos y los audios existentes por habidos y por haber en YouTube, en las plataformas. No sirve de nada, ¿sí? Saberse todos los pasajes bíblicos, ser elocuente en la oración. No sirve de nada si se ha convertido como en un escriba o en un fariseo que utiliza la misma ley para justificarse, para creerse por encima de los demás, ¿sí? Estos escribas se creían por encima de Jesús y en su expresión lo dicen. Allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban, reflexionaban acerca de lo que Jesús decía y se toman el atrevimiento de decir, ¿por qué habla este así? De una manera despectiva, ¿no? La gente con conocimiento de Dios, pero sin gracia del Espíritu, es una gente despectiva, es una gente sarcástica cuando se habla de los temas espirituales, ¿sí? Es una gente que trata de apabullar, que trata de atropellar con el mismo conocimiento de Dios a aquellos que no lo saben, ¿sí? Son características que uno va viendo, que uno va analizando en las personas, que uno conoce y hasta en uno mismo muchas veces. Dice, y se toman el atrevimiento de decir una cosa gravísima, dice, blasfemias, dice, los escribas levantando acusación a Jesús, diciéndole, blasfemias, dice. Imagínense el nivel de ceguera espiritual en las que se encontraban estos hombres, de decir que blasfemias dice al mismo Hijo de Dios, ¿sí? No significa que nosotros en esa situación no lo hubiéramos hecho, ¿sí? O no lo hubiéramos hecho porque sencillamente ni siquiera hubiéramos llegado al nivel de conocimiento de la ley que tienen los escribas, ¿sí? Pero las personas que se creen sabias en su propio pensamiento y utilizan la palabra para creerse más sabias del resto, son gente que dicen esas palabras. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué enseña este así? Blasfemias, dice. Le falta fe, ¿sí? Son situaciones en donde el corazón está enardecido, el corazón está ciego por el mismo conocimiento que ha adquirido.
sabiendo que eso mismo es una gracia de Dios, que usted llegue a saber palabra, que usted llegue a tener elocuencia en su oración, en su relación con Dios, no es porque nosotros tenemos características únicas en el mundo que nos hace diferentes del resto, no. Es pura y llanamente gracia de Dios, misericordia de Dios. Que usted sepa palabra, que usted sepa orar, que usted haya adquirido una estatura espiritual interesante, un servicio, es pura y llanamente gracia de Dios. ¿Sí? Es pura y llanamente gracia de Dios. No es porque seamos inteligentes, no es porque seamos diestros, no es porque seamos hábiles, sino porque Dios en su misericordia nos ha quitado la venda y ha introducido conocimiento, ha introducido aceite, ha introducido presencia del Señor, y nosotros hemos sido receptivos a ello. Y la clave está en donde usted se deja manejar, se deja instruir, se deja llevar por el Señor, o por el contrario, toma el camino incorrecto, recibe el conocimiento pero se desvía, ¿sí? Entonces ahí está. Y dicen los escribas, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús de una manera asombrosa dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensás? ¿Por qué piensan? ¿Por qué reflexionan de esa manera? Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y uno se pone a pensar, esa frase tiene un poder increíble, tiene algo que hace avergonzar a todo mundo, ¿sí? Póngase a pensar, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, toma tu lecho, levántate y anda. En la flaqueza de fe, si nos presentásemos ante una situación de esas, creo que nuestra fe no llega al punto de poder otorgarle sanidad a una persona paralítica y decirle, levántate, toma tu lecho y anda. No nos da la fe, no nos da, nos engaña el corazón, nos engaña la razón humana, nos supera y no lo podemos hacer, ¿sí? Pero tus pecados te son perdonados, dice. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Uno puede decir no, porque los escribas dicen, solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿sí? Son rigurosos, son firmes en su juicio. Pero usted es cristiano, usted ha recibido palabra del Señor y usted ha perdonado muchas situaciones en donde lo han atacado. Usted ha perdonado muchas situaciones en su relación de pareja, en su relación familiar, en su relación laboral. Y el conocimiento mismo de Dios lo ha llevado a usted a ¿qué? A perdonar, ¿sí? Nos ha llevado a perdonar muchas situaciones. Hemos aprendido que gracias a la misericordia otorgada de Dios, gracias a la misericordia, gracias al perdón de pecados, podemos recibir el perdón de los mismos y podemos también tener la capacidad de perdonar a aquellos a que nos han ofendido. Así nos dice el Padre nuestro, que perdonemos a aquellos que nos han ofendido en algún momento, ¿sí? Y Jesús les da una lección en ese momento y les dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Des en cuenta que para Jesús, el Hijo de Dios, que entiende toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría de la ley,
el conocimiento no es un tropiezo, sino el conocimiento se convierte en una herramienta, porque tiene fe, porque es de fe, es fe el Señor. Pero para los escribas, que tenían conocimiento pero no tenían fe, el conocimiento se convierte en un obstáculo, en un impedimento, ¿sí? El conocimiento mismo viene a actuar en ellos como un obstáculo de incredulidad, diciéndole, no puede suceder esto, no pueden sanar al paralítico, no le puede perdonar los pecados, porque en la ley dice esto y dice y es firme en su juicio. ¿Sí? Se convierte en un obstáculo. Ahora le pregunto, muchas veces nosotros nos hemos sentido en ese panorama, en donde el conocimiento se puede convertir en un obstáculo de su fe, llevándolo a la incredulidad. ¿Por qué? Porque la ley lo lleva a la rigurosidad, lo lleva al cumplimiento a rajatabla de las situaciones que se presentan. Y muchas veces esa misma rigurosidad con la que usted lleva la ley hace que la fe se apague, que la gracia se apague y sea un acto de incredulidad, porque usted dice, no puede suceder esto, esta persona no puede ser perdonada porque cometió homicidio, no puede ser perdonada, merece el castigo eterno porque violó, porque mató, porque asesinó, aunque se arrepiente, no puede suceder esto. Si se dan cuenta, hay una barrera. Y le pregunto al Señor, ¿a quién vino? ¿Por quién vino? Vino por ladrones, vino por asesinos, ¿sí? Cuando Jesús murió, ¿qué tenía al lado? A un ladrón. Y Jesús mismo, en su conocimiento, eso no fue impedimento para otorgarle la gracia, sino al contrario, la salvación. Entonces el conocimiento que usted ha adquirido, tramítelo delante del Señor para que no se convierta en un obstáculo en su vida, sino al contrario, se convierta en un escalón para adquirir más gracia y más misericordia, que el mismo conocimiento y la misma sabiduría lo haga actuar a usted como una persona misericordia, como una persona llena de fe, como no una persona despectiva, sino siempre una persona moldeable, receptiva, que eso nos va a llevar a un escenario mucho mejor, ¿sí? Nos va a llevar a un escenario más idóneo, en el sentido de recibir con fe las cosas y actuar con fe, ¿sí? Que usted mira que alguien se equivoca y en lugar de acusarlo lo primero que hace es orar por él, ¿sí? Que mira que alguien ha recibido a Cristo y ha sido la peor persona del mundo, ha sido su peor enemigo, no lo va a acusar, sino que va a glorificar el nombre de Dios, ¿sí? De eso se trata, de que el conocimiento no se convierta en obstáculo, que lo que usted ha adquirido se dé cuenta que es de Dios, viene de Dios, pero no es por usted, sino es gracias al Señor. Y que eso lo va a ayudar a usted a entender que el mundo espiritual se maneja de una manera muy diferente a como nosotros pensamos, ¿sí? Que la gracia de Dios hace que nuestra vida en Cristo no sea esquemática. Tenemos que santificarnos, tenemos que dejar vicios, ataduras, tenemos que dejarlas, tenemos que dejar muchas cosas atrás, pero lo hacemos no para que nosotros seamos proclamados como personas habilidosas en el camino de Dios, sino por amor a Cristo, ¿sí? Entonces de eso se trata. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, en este día. Te pido, Señor, en tu misericordia, que seas tú obrando con poder, Señor, y permíteme bendecir a aquellos, Señor, tus hijos, que en sus corazones han dispuesto entregarte, Señor, bendición, entregarte, Señor, en sus corazones los diezmos y ofrendas. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, te pido, bendito Padre, en este día de que seas tú glorificando, Señor, el nombre santo, Señor, de ti sobre nosotros. Que permita, Señor, que podamos glorificar tu nombre en medio de la congregación. Permite, bendito Señor, de que podamos recibir, Señor, siempre atentos a tu voluntad,
podamos recibir siempre atentos, Señor, a tu poder, y que seamos ministrados, Señor, con toda presencia de lo alto. Hoy permíteme glorificar, Señor, tu nombre en medio de nosotros, y que permitas que el conocimiento que recibamos, el conocimiento que hemos adquirido, Señor, no se convierta en un obstáculo, sino que por el contrario sea un escalón para poder estar más cerca de tu gracia, más cerca de tu misericordia, Señor, más cerca de la fe. Que cada día, Señor, nos podamos unir en oración como hermanos, como hijos tuyos, Señor, que somos. Y que seas tú ministrándonos, bendito Señor, con toda bendición de lo alto. Hoy glorificamos tu santo nombre, Señor. Hoy honramos tu santo nombre. Hoy proclamamos, Señor, la victoria en nosotros. Y aún, Señor, permíteme declarar que cada uno de tus hijos es lleno de tu presencia, es lleno de tu poder, Señor. Y que la sabiduría que tú les has dado, Señor, que es de lo alto, está en funcionamiento y en pos de la edificación de ellos mismos, Señor. Que la palabra que reciban sea luz, Señor, en sus ojos, y que alumbre el camino por el que han de caminar, Señor. Hoy permíteme declararlo, Señor, desde este lugar, bendecidos con toda bendición de los lugares celestiales. Aún declararlo, Señor, siempre en victoria, firmes en la fe del Hijo de Dios, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, firmes, Señor, en el concepto de la redención, de la salvación que tú nos has dado por tu sacrificio. Hoy permíteme bendecirlos, Señor, y declararlos victoriosos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.